que tienen su hogar y que además se les da trabajo. Entonces, eso yo pienso que sí podría funcionar. Se ha buscado tener que haya una fuente de agua pura natural lo más apropiada posible para el consumo humano, y existiendo esa fuente existen todas las posibilidades de desarrollar alimentos y alimentos tanto vegetales como animales. Villa Maya tenía el propósito de ser casa para 15 personas que tuviera una autosostenibilidad en términos de agua y que tuviera un apoyo en dieta, en comida. Entonces, este proyecto no se pensó para que fuera 100% autosostenible. O sea, las personas solo tienen de los elementos que vamos a tener en Villa Maya parte de su alimentación, pero el agua sí completamente. Es decir, el resto del agua es consumida, entra en procesos de evaporación, etc. Pero luego vamos a tener un 70-80% de agua que vamos a tener que tratar. Esa agua normalmente es o agua negra, es decir, que tiene heces fecales, o agua gris, que tiene jabones y que tiene residuos pues, de alimentos. Pero esas aguas residuales en ambos casos son aguas que nos pueden servir de fertilizantes para otros elementos dentro del terreno. Existen, por ejemplo, para este clima los bananos. Los bananos utilizan una cantidad por cada tronco de banano de 20-30 litros. Entonces, una platanera madura puede llegar a tomar mucha agua. Si estamos hablando de que nuestro caso hipotético es una familia de 2 personas de 230 litros y tenemos 200 litros para tratar, pues hacemos el cálculo y establecemos las plantas de bananos suficientes para eso. Además, los bananos tienen una simbiosis con microorganismos y con otras plantas que ayudan a transformar lo que viene en las aguas grises como elementos minerales para que sean más fáciles de absorber para ellos. Entonces ahí logramos tener un ciclo cerrado porque los bananos que nos producen esas plantas vuelven a nuestra casa. Ahora, entre más elementos que existen en un master plan, pues se vuelve mucho más complejo, ¿no? Porque entonces los bananos de pronto hacen parte de un bosque de frutales, entonces el bosque de frutales ya empieza a interactuar con fauna silvestre, o de pronto si tenemos un gallinero. Un ejemplo también muy típico de la permacultura es gallinas sin frutales. ¿Sí? Las frutas tienen un tema complejo, a solucionar, típico, que es que son susceptibles al ciclo de la mosca, de la fruta. Ustedes se han visto las guayabitas que normalmente se abren y tienen ahí unas latitas blancas. Lo que hacen las gallinas es cortar el ciclo de la mosca para que la mosca no llegue a madurarse y vuelva a poner sus huevos en la fruta. ¿Sí? De hecho, la pone apenas empieza a cerrar la flor, la mosca ya puso sus huevos ahí. Por eso a veces vemos un mango, por ejemplo, perfectamente bien, y cuando lo abrimos está lleno de cosas. Entonces, las gallinas se comen las larvas que dejan las moscas en la fruta. Entonces, cae la guayaba con la larvita, la gallina come algo de la guayaba, porque la come, pero busca sobre todo la larva. Entonces, corta el ciclo. Entonces aquí estamos viendo un estrato diferente. Entonces tenemos el primer estrato herbáceo, ¿sí? La cobertura del suelo. Luego viene otro que es estas hierbas que ya no son cobertura del suelo, pero que se mantienen bajito también. Luego vienen los arbustos, entonces ahí vamos 3, ¿cierto? Los árboles que nombraste, árboles medianos. Este tipo de árboles son árboles en realidad entre medianos y pequeños. Es la capa herbácea, está apenas cubriendo el suelo. La segunda mismo es ese tipo de plantas que tienen un tamaño reducido y cuyo tronco es todavía frágil, digamos. En leña. Seguimos con el café, ¿verdad? Que ya es como arbusto, con un tronco leñoso. O sea, lo que crece arriba es parte de lo que... Sí, más sí, no se considera como un estrato dentro del bosque.
Las raíces. A la raíz. Ajá. Eso es. No vemos una selva, un bosque con ausencia de pájaros o de marsupiales, porque ellos nos ayudan a mantener el equilibrio. Cuando nosotros retiramos un elemento de un sistema natural, vamos a tener que hacerlo con nuestra energía. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los seres humanos que no vamos al monte a defecar, tenemos que hacernos cargo de esas aguas negras o de los baños secos o de la técnica que usemos. Si estuviéramos, digamos, en una situación más primitiva y fuéramos al bosque, pues el mismo suelo, sus microorganismos se hacen cargo de eso y eliminan esa tarea o esa gestión. Lo que busca la permacultura es lograr diseños tan eficientes que sea lo menor posible el mantenimiento que se tenga que tener sobre el elemento que se concibe en el predio, ¿sí? O en el lugar. Un ejemplo muy típico de eso son los prados. Para mantener un prado de esos pasticos así bajitos, ¿qué tanta energía se usa? Mucha. Sí, exacto, mucha energía, porque el prado no es algo que está emulando los sistemas naturales que tenemos acá, que son sistemas mucho más boscosos. A diferencia de eso, pues el bosque está, y entre más maduro esté, menos energía exige de la persona. ¿Recuerda lo que les hablaba ayer de las especies complementarias? De las especies que le entregan algo al suelo, en este caso nitrógeno y materia orgánica, y las especies que toman del suelo, como los frutales o otro tipo de especies que no son fijadoras de nitrógeno. Pues cuando no existen las fijadoras de nitrógeno, nosotros como seres humanos vamos a tener que fertilizar esas plantas, ¿sí? Porque pues de alguna forma, bueno, si las queremos ver grandes, bonitas, etcétera, eso se piensa desde el diseño, y desde el diseño se establecen estos elementos para poder generar esas relaciones simbióticas. Si quieren tener huertas, si quieren ser autosostenibles, bueno, todas estas cosas que de las miles de posibilidades que pueden haber en el terreno, pues que empecemos a tener ese agotamiento. Y hoy también vamos a ver qué es un master plan, o sea, cómo se genera un plan maestro del lote completo para empezar a jugar con elementos que vamos a ver en la tarde que se llaman anteproyectos. En este tipo de proyectos generamos básicamente 3 anteproyectos. Un anteproyecto que es el anteproyecto civil, que es dónde van las vías, cómo se van a manejar las aguas, si van a haber movimientos de tierras, todo lo que es obras civiles. Un anteproyecto arquitectónico, que es si hay una estructura, más de una estructura, qué estilo van a tener esas construcciones, obviamente obedeciendo a tanto el propósito que generamos esta mañana como a las condiciones del terreno, tanto climáticas como de lluvia, etc. Y un tercer anteproyecto que es el anteproyecto paisajístico, que es cómo queremos que se vea. Entonces, ese proyecto delimita todas las estructuras vegetales que va a llevar el proyecto, como huertas, bosques o bosques de comida. Aquí creo que algo que vamos a ver en el propósito es qué preferencias también tiene la familia, si vegetariana, si quiere tener huevitos de gallinas, si quiere tener pesca, etc. Entonces, eso empieza a generarse en esa primera parte, en ese primer contexto, y sobre eso pues se planifica el resto del terreno. Hoy me parece que necesitamos hacer algo muy importante que estuve pensándolo esta mañana, y es entender la intervención que se quiere hacer sobre el terreno, hasta dónde se quiere hacer. Sí, es decir, llega hasta esta línea de Carlos Mapadas, 30 metros más arriba, 20 más arriba, y que digamos, conexión va a haber con lo que ya existe abajo. El sistema quiere ser lo que es naturalmente, ¿sí? Aquí lo que queremos ser es bosque,
Entonces, cuando le decimos al ecosistema, no, tienes que ser pradera, pues el ecosistema dice, bueno, pero te va a costar energía, que se traduce a dinero, trabajo, a mantenimiento, para poderlo mantener como nos gusta, como nos parece lindo, lo tenemos que hacer por la razón que sea. Hay estrategias para emular este tipo de cosas con mucha menor energía, como por ejemplo, en vez de usar un pasto como el pasto estrella o el tuyo, o bueno, los pastos que puedan dar aquí, poder usar plantas que no crecen tanto, pero que presentan una visual parecida, como el maní forrajero, para que podamos entender ahorita cómo vamos a empezar a dibujar en estos mapas, en estos planos, diferentes elementos que ya nos dijeron Sebas y Clara que quieren mantener y quieren tener en su terreno, ¿no? Y ahorita vamos a ver una lista de elementos complementarios donde decimos, bueno, un lago, pero cómo el lago se conecta con la casa, con los árboles, y logramos sistemas integrales. Porque el sol es el que hace que se mueva el viento, el que hace que se muevan las nubes y llueva dentro de nuestro terreno. Finalmente, todas las energías que usamos desde el sol, las zonas o los sectores. ¿Listo? Entonces, digamos que el abordaje a un diseño nuevo toma en cuenta estas dos cosas: zonas y sectores. Las zonas son estos que estoy dibujando acá, que son, digamos, áreas, son lugares, son partes de la finca o del proyecto que más intensidad de actividad humana van a tener. ¿Listo? Y los sectores son las cosas que pintamos ayer, son los lugares con mejor vista, o con el problema del vecino, o con el olor, o con el lugar que es inundable, o con el lugar que puede estar propicio a un incendio forestal. Todas esas cosas son esos sectores. Entonces, cuando cruzamos las dos cosas, las zonas y los sectores, nos da un muy buen criterio para empezar a poner elementos. Entonces, la zona 1, normalmente estos punticos que estoy dibujando y que voy a dibujar en el resto de zonas, representan las veces que se va al día a diferentes elementos. Entre más lejos esté la zona del centro, va a ser en general mucho más grande. Esto puede tener diferentes configuraciones. Esto es simplemente un ejemplo de lo que puede llegar a pasar, o sea, de la forma como abordamos este concepto. ¿Entienden la lógica? ¿Hay alguna pregunta con eso? Listo. Entonces, las zonas, en la permacultura normalmente se habla de 6 zonas. ¿Listo? Y la zona 1 es la que más intensidad en actividad humana tiene. ¿Pero dentro de una casa o dentro de todo el proyecto, dentro de un lote? Exactamente, normalmente es la casa. O sea, eso es lo que tú defines primero, Lolo, para empezar a hacer un diseño, como dónde va a haber la mayor movimiento. Exacto, entonces uno de los elementos que van a zona 1 normalmente es la casa, porque es donde más actividades pasan, donde más pasas tiempo, donde estás todo el tiempo, todo el día. Y a partir de eso, que es una zona pequeña, empiezas a ampliar. Por ejemplo, ¿qué elementos habría en la zona 6 de los que tenemos allí? Bosque. Casa de sus papás. Perfecto, el bosque o la reserva forestal. La casa de su papá sería un aspecto particular para este proyecto, porque es una zona de gran actividad. De la zona 6, que es mi reserva forestal, que llegue muy cerca a mi casa, es posible hacerlo. Sí, entonces acá tengo acceso a diferentes zonas, pero entonces muy cerquita empiezo a tener la zona del bosque. Por ejemplo, de los elementos que ustedes enlistaron ahorita, ¿qué elemento más pondríamos en la zona 1 o en la zona 2? El compostaje, ¿por qué? Porque queda muy lejos, colonizar, llevar el compostaje. Perfecto. En ese sentido, sí. Pero en la 1, es que la 1 no es chiquita. Entre la 1 y la 2. No, es que vas a estar mucho tiempo, vas a pasar mucho tiempo allí. Mucha circulación ahí. Compost. Está como...
Claro, porque tienes toda la razón, Lolo, porque el compostaje es algo que vas a llevar todos los días y que da una mamera cuando uno lo tiene lejos, que es preferible hacer otra cosa con él. Entonces, si tienes un muy buen diseño de compostaje, no tiene por qué tener olores, no tiene por qué tener moscas, ninguna de esas cosas. De hecho, nosotros diseñamos un sistema de compostaje en una huerta vertical que se puede tener en un apartamento. Sí, con lombrices rojas californianas. Sí, entonces, por ejemplo, el tener tu consumo lo más local posible, el manejar tus desperdicios de forma local, eso es algo que realmente impacta, a diferencia de cuando vives en una ciudad. Esas dos cosas solamente, que mucho de lo que consumas esté en el medio ambiente y que ese mismo entorno tuyo absorba tus desperdicios. Eso es algo fantástico. Entonces el baño seco es una opción, pero si se hace con unos jardines y unos humedales, puedes utilizar agua si tienes ese recurso, y de hecho no tiene ninguna diferencia en términos de huella de carbono. ¿Qué otro elemento tenemos? Cercas vivas, ¿dónde las podemos poner? Alrededor de la casa. No, más lejos. Listo, entonces cerca viva, más o menos entre 2 y 3, normalmente. Ay, Dios mío. Se encuentra entre zonas 2, 3 y 4, dependiendo, y cambia la naturaleza de la cerca viva dependiendo del impacto de cerramiento que quiero tener. Es decir, en la zona 2, si hay un espacio que quiero súper densificar para evitar olores y sonidos, puedo hacer una cerca de 2 metros de ancho, 3 metros de ancho, por 4 o 5 metros de algo que no pase ni una mosca, Por ejemplo. o sea, súper densa. Yo recomendaría alguna pequeña herradura, que es una huerta pequeñita de lechugas, de cositas que quieres de pronto tener muy rápido de ahí, y seguramente se puede combinar con la huerta de medicinales. Entonces, en el mismo espacio de estas huertas que les mostré que pusimos en La Bella, que además tienen el compostaje, sembramos especies perennes, o sea, que nos duran mucho tiempo, de medicinales y aromáticas, y en el centro sembramos las alimenticias. Algunas veces, en casos particulares, se mantienen días a través de las reservas forestales o algo así, cuando se quieren, pues, tener accesos vehiculares a esas zonas, sobre todo cuando hay explotaciones de maderables o de grandes cultivos, pues normalmente se hacen días hasta allá, si no, pues se mantienen sobre todo en estas dos zonas. Ahorita las podemos ubicar también por un criterio más topográfico para que sea fácil de construir, pero más importante inclusive que las vías es el tema de los parqueaderos. Entonces, Clara decía que se pueda llegar hasta la casa, hasta la puerta de la casa para bajar las compras y eso, que me parece importante también, pero entonces ahí me llevo el carro a un ladito más lejos. Sistemas de tratamiento, ya sea como lo que tienen acá, una planta de tratamiento. Una petar básicamente es una planta de tratamiento de aguas residuales. Tratar las aguas residuales, que hay muchos tipos de petar. Entonces hay unas que tienen cámaras de decantación. Esa es la lógica normal de una planta de tratamiento, donde estos son tanques subterráneos. ¿Sí? Y estos se llenan de las aguas de los tubos que vienen de las aguas negras. Esta es una zona de decantación donde aquí quedan unos lodos, y de ahí unas natas que se quedan arriba, y acá tiene un paso del agua donde pasa el agua menos contaminada, y esa agua contaminada tiene un tratamiento secundario y de ahí es botada al suelo o a la quebrada, etc. Eso requiere normalmente un permiso de vertimiento cuando estoy virtiendo aguas contaminadas a algún cuerpo de agua o al suelo o lo que sea. Para uso doméstico, normalmente no te piden eso, pero a veces por ser restaurante, por ser hotel o algo así, te lo piden. Eso depende del funcionario de la casa. Nosotros generamos un sistema de filtros donde los sólidos, todo eso que sacaron, es filtrado primero por una capa de varios materiales antes de que salga el agua hacia este lugar. Esta capa
y esto es un tanque donde hay lombrices, escarabajos, microorganismos, y todo eso queda acá. Y tienen diferentes cámaras dependiendo de la cantidad de agua que se vaya a tratar. Es sencilla, es acá. De hecho, la entrada, acá está la casita de madera y acá está la entrada. Tendió a irse más hacia la parte de atrás. Y también, pues, estamos viendo, bueno, aquí está la entrada. Pasa esta. Acá. Luego de esta zona, resolvimos cosas bien importantes y grandes dentro del proyecto. Una es las cercas vivas, ¿sí? Sin importar qué tipo de cerca viva podamos manejar. Pero después de esto vienen los planes de detalle con los que les mostré ayer, donde si ya se dice, bueno, acá cuántas plantas de horno son, aquí qué árboles, qué estratos vamos a tener en el lago, cuáles son las especies de apoyo dentro del lago, bueno, yo venía pensando en la casa, yo pensaba en la casa y para mí estaba en mi mente la casa y dónde iba a poner la casa y los elementos de la casa. Y después de estos días con ustedes entiendo la concepción de todo el espacio como un organismo que aporta a todo lo que va a pasar alrededor de la casa, que pues la casa es un elemento más, pero no es lo más importante. Pues la casa está soportada por un sistema que damos por hecho. Si llegamos a la casa por vías que ya están hechas, por redes de acueducto que ya están hechas, cuando soltamos el sanitario se va a algún lugar que ya está hecho, la comida pues no tenemos que cosecharla, o bueno, en fin, hay muchos sistemas de soporte que nos ayudan solo a pensar en la casa. En el campo y en estos terrenos empieza a haber esa visión mucho más integral, ¿no? Del elemento casa jugando con el resto de cosas que nos soportan alrededor. Y de hecho acá pasa uno mucho más tiempo afuera que muchas veces que adentro de casa. Las cosas que más me sorprendió es que finalmente esto es el resultado de haber estado atentos y receptivos a lo que el lugar nos estaba proponiendo. Fue como una insinuación del espacio y una capacidad nuestra de leerlo, y obviamente con la experiencia y la experticia de ustedes, identificar las zonas. Casa pasa a un segundo lugar, en este momento ni siquiera sabemos la casa cómo va a ser, y ahí me devuelvo cuando ustedes nos decían es que en estas alturas no se diseña. El diseño, la parte arquitectónica es un resultado de los hallazgos de esta primera ejercicio. En este proyecto particular que se va a desarrollar acá, igual puede inspirar a cada uno de sus proyectos personales. Esas uniones entre el turismo y las producciones empiezan a ser funcionales, porque ya el sistema productivo no se ve como el sistema productivo, sino se ve como un elemento más que la persona viene a visitar. A mí me amplió el panorama, me dio orden mental y me activó la creatividad. De ir de lo macro a lo micro, ¿sí? Porque en general, en mi particular experiencia, voy de lo micro a lo macro, es lo que hago. Entonces ha sido como un ejercicio en el que me muestra hacer otras cosas desde otro punto. Eso me parece súper chévere. Me parece súper lindo. Vuelvo a decirlo de la integración, porque es que yo trabajo también con alimentación basada en plantas, con los pacientes, y la huerta urbana y el baño de bosque, y entonces todo eso está aquí presente. Entonces me parece que hay una red tejida ya. El paso a paso de lo que hay que tener en cuenta para formular y luego ejecutar el proyecto. Conocer y apreciar lo que ya existe en Casa de Sumapaz y lo que se puede desarrollar a su alrededor.